Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Entonces, Isaías capítulo 42, versículo 1 en adelante, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde las cumbres de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo ha callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Vamos a orar. Padre, estamos aquí reunidos en tu nombre, porque anhelamos toda la potencia de tu Espíritu en nosotros, fluyendo, Señor, como una fuente de agua viva. Necesitamos de ti todo el tiempo, y ese es nuestro clamor. Permítenos conocerte, profundizar en ti, Señor, que nuestro espíritu sea avivado por tu Espíritu, Señor, y que nosotros podamos proclamar en cántico nuevo, Señor, la gloria de tu nombre, para que todas las gentes vengan a ti, Señor. Obra con poder, abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales, saca de la cárcel a los que están en opresión, Señor, que nadie los robe, que nadie los destruya, Señor, sino al contrario, que nosotros usemos esta vida para el propósito eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, me encanta. ¿Yo qué hago? Me encanta Isaías. O sea, Isaías me seduce.
Me fascina Isaías. ¿Por qué me gusta tanto Isaías? Bueno, yo creo que no es una particularidad mía. Déjeme decirle, ¿no? Entre los libros que hallaron copiados en el Qumran encontraron muchísimos escritos, muchísimos. De esos escritos había más de 20,000 fragmentos que encontraron de escritos antiguos, van más o menos desde el siglo II antes de Cristo o tercero antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Entonces, dentro de esos escritos encontraron una particularidad. Había 36 copias del libro de los Salmos. Bueno, de esos 20,000 manuscritos, claro, después se comprobaron que hay unos que estaban despedazados que correspondían al mismo, y cuando ya normalmente sacaron 5,000 escritos, pero había, digamos, completos. Pero habían más de 3,000 copias, no, perdón, habían 36 copias del libro de los Salmos. 36 copias. Y miren, si nosotros vemos las citas que hace Mateo, Lucas, Juan, y las citas que hacía el Señor Jesús de su propia boca, las citas que hacen los discípulos en el primer siglo, muchas de las citas son de los Salmos. Además, encontraron 30 copias del libro de Deuteronomio. ¿Por qué Deuteronomio es el libro preferido por encima del resto del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números? Porque en Deuteronomio está la ley ya muy formalizada, muy concretada, ¿sí? Moisés pues tuvo 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Al principio escribió, y ya después a lo último él se sienta como un hombre que ya va a escribir sus memorias finales, y el legado final es este libro de Deuteronomio donde está la ley bien especificada. También encontraron 20 copias del libro de Isaías. Esto muestra la centralidad que tenía el libro de Isaías para los judíos del siglo, desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I. Y cuando usted lee el libro de Mateo, cuando usted lee el libro de Lucas, cuando usted lee el libro de Marcos, encontrará muchísimas citas de Isaías en boca de ellos y en boca de Jesús. Jesús citando al profeta Isaías. Bueno, ¿por qué me gusta tanto Isaías a mí? Pues porque pues Dios ha dado la oportunidad de estudiar teología, y yo creo que no es un desperdicio, sino que ha valido la pena para tener la estructura. En la teología se niega específicamente Isaías. Y además de negar a Isaías, dicen, es que jamás los judíos pensaron en el Mesías como nosotros pensamos. Pero una particularidad, ¿no? La secta del Qumran, que es desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I, pensaba en el Mesías como nosotros pensamos en el Mesías. Toda la literatura extrabíblica, usted sabe, hay más literatura aparte de los evangelios y aparte de los libros de la Biblia de esa época, el libro de Enoc, el testamento de Baruch, el Apocalipsis de Moisés, que son libros apócrifos, no son libros del canon reconocidos por toda la oficialidad, digamos, del judaísmo. En esos libros se habla de esa imagen del Mesías. Pero sobre todo, no nos importa esos libros. Aquí en Isaías, uno ve la imagen del Mesías calcada. Y no solamente es Isaías 53. No, es que solamente Isaías 53. No, viejo, entonces usted no ha leído Isaías. Por favor, lea Isaías 42. Por esto este capítulo de Isaías me gusta tanto. Porque está calcada la imagen del Mesías. Aquí está reflejado el Mesías. O sea, el que no vea la obra, el ministerio y todo lo que Jesús realizó, el cumplimiento de la palabra, por eso dice que se cumplieron en él la ley y los profetas, entonces está ciego. Es una persona que realmente no está reconociendo. Dice en Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia
a las naciones. O sea, cuando usted lee esto, inmediatamente piensa en el día del bautismo del Señor Jesús. No puede pensar en otra cosa. No puede sino decir, ¡ay! Este Jesús. Mire las características que le da. El siervo significa el esclavo. Alguna gente tiene problemas con la palabra esclavo, pero porque no se quieren arrodillar, ¿no? Aunque tengan cabeza de rodilla, no se quieren arrodillar. Entonces, ¡ay, hermano, arrodíllese! Sea esclavo del Señor. Sea el siervo, Él se hizo siervo. Uno piensa Filipenses capítulo 2, versículo, he aquí mi siervo. Él se rebajó, tomó la posición de siervo, estando en forma de hombre, tomó la actitud de siervo porque hizo solamente lo que su Señor le dijo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Él es el Mesías. El Mesías significa el escogido, el que yo designé, el rey de Dios, no es el rey de Israel. Es el rey de Dios. He aquí mi rey, mi escogido. Y después dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Él es mi amado. Él es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y después dice, he puesto sobre él mi espíritu. Significa mi ungido. ¿Se acuerda de Lucas? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha escogido. Sobre quien veas descender el Espíritu como paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Entiende que el Mesías, la idea que tenemos del Mesías nuestro, no es la idea que tenían los judíos del Mesías. Ay, hermano, usted no conoce la Biblia, por más teología que esté estudiando. Porque en el primer versículo del Isaías 42, mire todas las características que está dando el Mesías. Dice, Él traerá ¿qué? Justicia. Es que Jesús solamente vino para los judíos, pero el resto fue una deformación. No sea tan tonto. Ahí dice a quién. Él traerá justicia a quién. A las naciones, a los pueblos, a los goyim, a los gentiles, a los paganos, a los incrédulos, a los que no son el pueblo de Israel, a los que no vienen por medio de Abraham. Pero mire toda la teología que está implícita en un versículo de Isaías. Usted sabe, todos los judíos del siglo I, ¿a quién estaban esperando? Mire conmigo, ¿qué libro quiere que veamos? Mire conmigo Lucas, un momento. Presentación del niño en el templo, Lucas capítulo 2, versículo 26. Bueno, desde el 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué estaba esperando este hombre? La consolación de Israel, el Mesías. Eso era lo que estaba esperando. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Bueno, yo estoy leyendo en Reina Valera, pero la palabra ungido, que es la traducción en español, en griego es Cristo. Y en hebreo es Mesías. Él estaba esperando al Mesías del Señor y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos que tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación ¿a quién? A los gentiles, a los paganos, a los que no son judíos, a las naciones. Bueno, me toca traducirle a usted para que entienda, porque en su terquedad no quiere ver la palabra. ¿Quiere hacerse más ciego? Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Usted entiende que? Mire conmigo Juan capítulo 4. Ay, no, es que porque es mire Juan capítulo 4. Una mujer que es samaritana, o sea, de las 10 tribus de Israel, los que volvieron y se establecieron en Samaria. Esta mujer, versículo 24,
Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí está hablando Jesús, ¿no? Y estamos hablando de Isaías 42, donde la profecía decía que sobre él va a estar el espíritu para que traiga la luz. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esto no fue un invento de los discípulos cuando mataron a Jesús y fracasó su proyecto político y entonces se inventaron al Mesías. Ay, hermano, nunca leyó la Biblia. Sí, yo sé que la leyó muchas veces. Pero de nada le sirve leer y no entender. De nada le sirve leer y permanecer con un velo puesto en los ojos voluntariamente. Porque ese velo es voluntario. Porque precisamente Él vino a quitar ese velo. Él vino a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y la boca de los mudos. Ojo, la Biblia tiene un aspecto polisémico. ¿Qué significa polisémico? A veces yo utilizo palabras, pero ¿qué hago si son las palabras correctas? Me acuerdo de mi papá, así era mi papá, él utilizaba las palabras así. Poli significa muchos. Y sémico, de ahí viene la palabra semántica, el significado. Tiene muchos significados. Ojo, no son significados que uno se inventa. No se equivoque, no son muchas interpretaciones. No son muchas interpretaciones. Es diferente decir muchas interpretaciones a muchos significados. La Biblia tiene muchos, ¿qué? Significados. Y entonces, literalmente, Jesús abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos, abrió la boca de los mudos. Pero solamente para indicar que Él estaba abriendo los ojos de los ciegos espirituales, los oídos de los sordos espirituales, y pondría en nuestra boca un cántico nuevo. ¿Qué es ese cántico nuevo? Alabanzas a Dios, reconocimiento a Dios. ¿Entiende que está hablando en diferentes formas? Pero esas formas es para tener lo tangible, que es la prueba, y además tener lo espiritual, que es el trasfondo, es lo trascendental. Bueno, este Mesías, este sobre el cual va a estar el Espíritu de Dios, va a traer justicia a las naciones. Cuando Jesús llegó a Nazaret y abrió el libro, ¿en dónde lo abrió? En el profeta Isaías. Y leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a proclamar el año nuevo y agradable del Señor. Y habiendo sentado y todos los ojos se estaban sobre él, dijo, hoy, ¿qué? Se ha cumplido esta escritura en medio de ustedes. Y ellos entendieron cuando él dijo eso, porque dijo, pero ¿cómo está diciendo esto? ¿Este acaso no es el hijo de José y de María? ¿Este no es el carpintero del pueblo? ¿Cómo se le ocurre decir que él es el Mesías? Es una maravilla. Es una maravilla porque Dios maneja una tensión, una dialéctica con el hombre, en el cual hay espacio para la fe, o sea, que crea la palabra. Usted sabe, ¿no? Si una persona no tiene confianza en la otra persona, pues no hay relación, no puede haber relación. Si una persona quebranta esa confianza, no puede haber relación. Pero Dios jamás ha quebrantado esa confianza. Pero Él espera que nosotros confiemos. Esa confianza, aún sin haber visto lo que ha prometido, es lo que se llama la fe. Y en la Biblia siempre se mostrará ese espacio para la fe. Se lo voy a mostrar. En el versículo 2 dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, Él no va a subyugar de tal manera a la gente con la demostración de que Él es el Mesías, de manera que no quede lugar para la fe. ¿Entiende eso?
O sea, si Jesús hubiera aparecido en un caballo de fuego, midiendo 5 metros, con una voz de trueno, con ojos que destruyen, como Gambito, el de los X-Men, destruye todo con los ojos cuando le quita las gafas, y hubiera, pues todo el mundo se arrodilla. El gran problema para el hombre, el gran problema para el corazón del hombre, y ese es el problema nuestro. En la primera parte, Él apareció como el siervo sufriente, como el cordero. ¿Usted se imagina nacer en un pesebre por medio de una familia pobre, de una región tan miserable como era la región de Galilea, en un pueblillo tan miserable como era el pueblito de Belén, y se crió en la región de Nazaret, que también era completamente paupérrima, pobre y desclasada? Hasta los reyes, hasta los sabios de Oriente que vinieron se sintieron decepcionados, ¿no? Traían los presentes para el rey. ¿Dónde está el rey? Y cuando vieron al niño ahí en un pesebre envuelto en pañal, ay, bueno, tenga su merced para no perder el viaje. Se fueron y no volvieron. Hasta Juan el Bautista. Ay, cómo me duele a mí, Juan. Hasta Juan el Bautista se sintió decepcionado de él porque no vino con la espada flamígea cortando la cabeza de Herodes y de todos los romanos y matando a los sacerdotes malvados que eran unos corruptos, sinvergüenzas, horrorosos, extraditables. Como no hizo eso, entonces le mandó a preguntar: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a...? Esa pregunta es demasiado triste. Usted entiende que Juan el Bautista es el ejemplo de una persona que tiene toda la manifestación de Dios, toda la revelación de Dios, y que al final se quiebra y no sigue al Mesías. Juan el Bautista tenía que volverse seguidor de Jesús. Y fuera de eso, a la gente que lo estaba ahí acompañando, porque eso sí, a la gente le encanta seguir al hombre, Juan el Bautista ni siquiera debería de tener discípulos. Porque Juan el Bautista decía: no, yo, que viejo que yo no soy, como lo había dicho en el Evangelio de Juan y en todos los evangelios, que yo no soy nada. Pero esa humildad se le fue para las orejas. Porque después de tener la revelación de Dios, de que Él era el Hijo, de que Él era el Mesías, de que Él era el ungido, de que el Espíritu Santo estaba sobre Él, se quedó al otro lado del Jordán con sus discípulos. Y después los discípulos de Juan estaban haciéndole la guerra a Jesús, criticándolo. Y después del tiempo, continuaron la secta, ojo lo que dije, la secta de los de Juan el Bautista. Se convirtieron en una secta inmunda y mefítica. ¿Y sabe qué hicieron los discípulos de Juan el Bautista? Dijeron que el Mesías era Juan el Bautista. Después de que él mismo había dicho que en él no era y que era Jesús. Lea la historia de los judíos. Lea el libro de Josefo. Y Josefo, que está de parte de los judíos que están persiguiendo a la iglesia y que están negando al Cristo porque se volvieron ciegos, le va a dar un capítulo completo a Juan el Bautista en su libro de antigüedades de los judíos. ¿Y sabe cuánto le da a Jesús? Un parrafillo chiquito. Porque a los judíos les dolía el Mesías, ciegos. Ahí está escrito en Isaías 42, 725 años antes de Cristo, hermano. La palabra de Dios es tan contundente. Él nos está gritando en la cara, pero con voz queda, con voz de mudo. Usted sabe cómo gritan los mudos, ¿no? En la comunidad de mudos. Pero no gritan, no hay sonido porque son mudos. Bueno, no son mudos, perdón, son sordos. Pero sí, como gatitos. Él nos está gritando en la cara, pero con voz queda. No gritará ni alzará su voz. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ¿sabe qué? ¿Usted quién soy yo? Tú eres el Cristo. No se lo digan a nadie. Tiene que haber espacio para la fe.
y a los demonios, tú eres el Hijo de Dios. Cállese, cállese, no lo diga, cállese. No dejaba. Y a la gente cuando la sanaba, cuando cállese, vaya y presente la ofrenda del sacerdote, pero no diga, no lo diga. Entiende que esa tensión tiene dos objetivos. Uno, para que la gente tenga que creer por medio de la fe. ¿No ve cómo es usted? Que Dios obra los milagros, pero como Él no se los enrostra ni se los grita en la cara, usted vuelve atrás y deja de creer. Yo conozco gente en nuestra congregación que ha sido sanada de cáncer, que ha sido liberada de demonios, que Dios los ha restituido de la miseria y de la cárcel los ha librado. Y después del tiempo, ¿sabe qué pasa? Olvidan al Señor y se atreven a decir, ¡qué coincidencia! Después de saber que fue la mano del Señor la que los sostuvo en el momento de la prueba. Así es el corazón del hombre. Pero también así es el corazón de Dios. Porque Dios está probando al hombre. Porque ante Él no se va a postrar, sino el que quiera hacerlo. No lo va a obligar nadie. ¿Usted cree que los discípulos de Juan el Bautista tienen excusa? ¿Usted cree que los discípulos de Juan el Bautista van a poder decir, no, es que nuestro líder nos engañó? ¿Qué les va a decir el Señor? Gran tontos. ¿No tenían la palabra? Es que yo pensé que era con el equipo de Juan el Bautista. Viejo, aquí no hay equipo, aquí es usted y el Señor en medio de la iglesia. Pero esto no es porque alguien le esté upando, no es porque alguien le esté echando barras ni echándole ganas, es porque su corazón decidió amarlo. ¿Y sabe qué? Si su corazón ama realmente al Señor, no importa en qué situación, Él va a abrir camino para que usted pueda hacer su ministerio. No importa, no es que me mandaron para Katmandú. Pues viejo, le aseguro que si un cristiano que se ha arrodillado ante el Señor va a Katmandú, en Katmandú habrá iglesia. Es que me enviaron para el Polo Norte. Pues hermano, le aseguro que si un cristiano verdadero va al Polo Norte, en el Polo Norte habrá iglesia. Ay, no, es que es tan difícil aquí. No, usted es un mediocre. Y ¿sabe qué? Lo estoy lastimando con amor para que usted se mueva. Para que no tenga excusa. Porque ¿sabe qué? Por cristianos que se arrodillaron y que decidieron rendirse ante el Señor y dejarse usar, es que usted y yo estamos hoy aquí leyendo la Biblia y creyendo 2000 años después. No gracias a la secta mefítica de los de Juan el Bautista, sino de los cristianos que decidieron arrodillarse ante la palabra del Señor. ¿Se imagina tan triste que uno se presente delante del Señor? ¿Y usted quién es? Yo soy discípulo de Juan el Bautista. Le va a pegar una patada. Apartaos de mí, malditos. Ay, Señor, tú no eres tan duro. Pues entonces usted no está leyendo la Biblia correctamente. Porque por un lado está extendiendo la misericordia absoluta, dando la manifestación perfecta, pero por el otro lado no tendrá por inocente al culpable. Y el culpable no tendrá excusa para presentarse delante de él. Le va a decir a los discípulos de Juan el Bautista, ¿acaso Juan el Bautista no dio testimonio de mi hijo? Y entonces ustedes, ¿por qué siguieron siendo discípulos de Juan el Bautista? ¿Por qué después terminaron deformando lo que Juan el Bautista dijo para decir que el Mesías era Juan el Bautista? ¿Por qué terminaron endiosando a Juan el Bautista cuando yo había declarado quién era mi siervo? Bueno, pero ¿saben por qué es? Porque el corazón nuestro no quiere hacer la obra del Señor, sino que quiere hacer su propia obra. Y quiere enseñorearse en sus propios, revolcarse en su propia miel
Está buscando la gloria de los hombres y no la gloria que viene del Dios único. Por eso son discípulos de Moisés. Por eso son discípulos de Juan el Bautista. Por eso son discípulos de Pablo. Por eso son discípulos de cualquier mico de los palotes. Pero no son discípulos de Jesús. Es por la dureza del corazón. Pero Él no va a gritar, no va a alzar su voz, no hará oír en las calles. Pero lo mejor después dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá ¿qué? Justicia. ¿Usted entiende que el Mesías venía a rescatar lo que se había perdido, lo que los hombres habían desechado? Si usted es un desechado de la sociedad, bienvenido al club, porque el Evangelio es para los desechados. El Evangelio es para los losers, para los perdedores, para los fracasados, para los que no pudimos con la vida. Para nosotros es el Evangelio. Mire conmigo Lucas capítulo, espera, tomo agua porque se me seca Lucas capítulo 15. ¿Para quién es el Evangelio? Para los que hemos perdido, para los que no pudimos con nuestra vida. No pudimos, nos declaramos fracasados, nos declaramos perdedores, nos declaramos rendidos, nos declaramos vencidos, nos declaramos que no podíamos presentarnos delante de Él porque habíamos pecado. Dice ahí en Lucas capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos, la palabra publicano, no sé cómo está en su traducción, los mayores pecadores de Israel, los más corruptos, los parapolíticos, los narcotraficantes asesinos de masacres, ellos se acercaban. Y pecadores, fíjese tan malos que son los publicanos que los separa de los pecadores. Dice, se acercaban a Jesús todos los recontra-requete malvados y los pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos, los santos, los escribas, los conocedores, murmuraban diciendo, ¿a qué? A los pecadores recibe y con ellos come. Usted no sabe lo que significa para un judío sentarse a comer con alguien. Es un acto absolutamente espiritual de comunión. Por eso el Señor dice, oiga, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. No solamente que él es el huésped, sino que ahora él se convierte en el anfitrión. No solamente que nosotros le ofrecemos, sino que Él nos da de su alimento. Dice ahí, entonces Él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esa es la parábola, una de las parábolas. Ahí viene un trío de parábolas hermosas. Ahí también está la parábola del hijo pródigo. Con el mismo sentido, manteniendo el mismo sentido de que a los pecadores recibe. O sea, ¿se da cuenta que no tenemos excusa? Porque Él no vino a pagar el pábilo que humea, ni la caña cascada. No, es que yo no tengo casi dones, es que a mí el Señor no me llamó a servirle, es que yo no sé hablar en público, es que yo tartamudeo, es que yo no tengo don de gente, es que a mí no se me quedan los versículos, es que yo no sé leer, es que yo no aprendí a hacer análisis de lectura. Pues viejo, bienvenido. Así le dijo a Moisés, ¿acaso yo no le di la lengua al tartamudo? Yo voy a hacer lo que yo quiera con usted. Es más, entre más humilde, entre más insignificante, entre más malvado, como dijo Pablo, Él quiso a través de mí, que soy el más arrastrado, y por eso me tomó, para mostrar que la gloria es de Él. Y Pablo no está teniendo falsa humildad como nosotros. No, pero la gloria del Señor. No. Pablo está siendo honesto. Pablo era malo predicando. La gente se le dormía. Era tan malo que la gente decía, oye, increíble que ese que escribe tan bien, cuando habla es un fiasco. Y sin embargo, mire toda la obra que hizo Pablo. Y era pequeño, débil, enfermo, pero terco.
Porque ¿sabe qué? Él supo para qué lo había llamado el Señor. Para que colocara en su boca un cántico nuevo. Alabanzas a Dios. ¿Usted cree que yo estoy inventando? Mire conmigo Mateo capítulo 12, para amigos teólogos, para que no digan que nos estamos inventando, que el secreto mesiánico que Jesús no dejaba que reconocieran que era el Mesías. Aquí está escrito, Mateo capítulo 12, versículo 18. Es que no han leído la Biblia. Lo increíble es eso. ¿Por qué será que Jesús mantenía ese secreto mesiánico? Esa es la gran pregunta en la teología. ¿Por qué será que Jesús no quería que le reconocieran? ¿Será que él no era el Mesías? ¿Será que él mismo nunca dijo que él era el Mesías? Vamos a escribir unos librillos sobre eso. En lugar de leer Mateo capítulo 12, mire, Mateo 12, 15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, a los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán ¿quiénes? Los que no son judíos. Jesús no vino para los gentiles. Viejo, hermano, perdóneme, pero usted no es ciego. Usted lo que es un obtuso. Usted no es sordo. Usted lo que es un petardo. ¿Y sabe por qué estoy utilizando esas palabras tan fuertes? Para ver si usted se mueve. Para ver si usted reacciona. Para ver si usted despierta. ¿Usted ha visto cuando uno va a despertar a alguien? Oye, despiértate, oye. Oiga, hermano, despiértese que se le hizo tarde, viejo. Vamos a ver por qué nosotros sí podemos gritar y él no gritó. Después dice: así dice Jehová, no se cansará y hasta que establezca en tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que despliega, el que extiende la tierra sus productos, el que da aliento al pueblo, tengo que leer más despacio por causa de Paola, el que mora sobre ella y el espíritu a los que por ellas andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Por eso él dijo: he aquí el nuevo pacto en mi sangre. No como el pacto que hice con el pueblo de Israel por medio de Moisés, porque la sangre de los machos cabríos no pueden limpiar en su interior, en su sustancia a nadie, ni pueden cambiar su corazón. Pero aquí yo les doy un nuevo pacto. ¿Sabe qué? En primer lugar, nunca más me acordaré de sus pecados. Libertad absoluta. Y fuera de eso, voy a transformar de tal manera su corazón que ahora mi instrucción saldrá de ellos. Ya no tendrán que ir a leer unas tablas de piedra, sino que ahora de ellos saldrá mi justicia. De ellos, yo pondré mi instrucción, mi Torá en su corazón. Ese es el nuevo pacto. Dice después: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Mire, ¿sabe cómo se dice el nombre de Isaías? No en español, sino Isaías en hebreo. Se dice Yeshua. Q. ¿Sabe cómo se dice Isaías? Yeshua, que significa Dios salvará. Lo que pasa es que es diferente a Jesús, porque Jesús significa Dios salva ahora.
Y Isaías es Dios salvará en el futuro. Y todas las veces, hágalo. Subraye con un marcador, yo le he dicho que no subraya la Biblia. En esto hágalo. Coja con un marcador y subraye en Isaías todas las veces que dice que Dios salvará, que Dios salvará, que Dios salvará. Yo vendré y lo salvaré, yo lo salvaré. Jehová salvará, Dios salvará. Y todas las veces que estés subrayando eso, recuerde que ella está diciendo Yeshua, 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 Yeshua. Hasta el mismo nombre de Isaías significa Dios salvará. Todo el tiempo estaba anunciando su nombre. Todo el tiempo estaba anunciando su nombre. Lo que pasa es que lo estaba haciendo de manera que velada. ¿Por qué? Para dar lugar a la fe, le dije, pero hay otra razón. Para que el Mesías muera por nosotros. Porque si su propio pueblo lo reconoce, entonces no lo mata. Y si no lo mata, entonces la sangre no hace expiación por nuestros pecados. Y si no hace la sangre expiación por nuestros pecados, ninguno de nosotros podría acercarse, ni ningún judío, ni ningún gentil. Le acabo de develar el secreto mesiánico. No, yo no se lo develé. Lo estamos leyendo en la Biblia. Entiende que no ven no es porque no vean, no ven es porque no quieren ver. Él le está dando espíritu de estupor. Dice después, he aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio que cosas nuevas antes que salgan a luz, yo las haré notorias. ¿Entiende ese juego, esa dialéctica que tiene Dios con nosotros? Nos muestra, pero no nos muestra. Nos revela, pero no nos subyuga. Se manifiesta, pero da paso para que tengamos la fe. Para que por modo propio, porque si no, no habría salvación. Obligado nadie va a ser salvo. Es porque usted quiera amarle, servirle y entregar su vida. Usted no puede tener un sátrapa, usted no puede tener un capataz detrás dándole latigazos. Ni siquiera el Espíritu Santo lo va a hacer, viejo. Ay, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. El viejo ya le habló, ya le gritó. Usted que se está haciendo el tonto. Usted es el que no quiere actuar. Ya nos mostró, ya nos habló con suficiencia, nos habló, como dicen, claritico. Claramente. Esa es la palabra preferida de los teólogos. Claramente dice aquí, pero no ven. No ven, aunque claramente dice aquí, hermano. Pobres teólogos, cómo los quiero. Dice después, cantad a Jehová un cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes. Den voces de júbilo, den gloria a Jehová, anuncien sus loores en las costas. ¿Sabe por qué ese cántico es nuevo? Sí, yo sé, en la iglesia cristiana llaman cántico nuevo cuando nosotros estamos cantando. A mí me encanta hacerlo, además. Estamos nosotros en la alabanza y sobre la música de la alabanza nosotros nos ponemos a cantar. Nosotros estábamos cantando hoy, vengo a adorarte, vengo a cantarte, vengo a decir que tú eres mi... No, la canción que estamos cantando al final, ¿cuál era? Está tan linda esa canción. Y entonces sobre esa música uno empieza a decir, nosotros te adoramos, solamente tú eres nuestro Rey, oh Dios eterno. ¿Por qué? Porque ya nos apartamos de la letra y nosotros comenzamos de nuestro propio ser a dejar que fluya como un río y es absolutamente estático para nosotros. Pero eso no es el cántico nuevo que está hablando aquí. El cántico nuevo es que nosotros vamos a anunciar el nombre de Él a las naciones. Mire conmigo Hebreos capítulo 13. Perdón si le estoy rompiendo el corazón por el cántico nuevo. No, eso está delicioso, a mí me encanta hacerlo.
pero entienda que es la alabanza y entienda que es el cántico nuevo del que él está hablando aquí en Isaías. Dice en Isaías, en Hebreos capítulo 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. No está hablando de cantar. Dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Entiende que usted y yo somos el fruto de los labios de alguien que nos hablaron de Jesús, de la prédica. Ay, hermano, para cantar, pues, eso lo hacen hasta los borrachos cuando están mal con la mujer y entonces le llevan serenata y un pollito asado para calmarla. Y ay, yo te adoro y yo estaré contigo. Yo me estaría y toda la vida siempre contigo. Sí, no, para cantar, viejo. No. Son los que entregan su vida para hacer su voluntad. O sea, proclamar el nombre de Dios y sacar frutos. Traer almas a sus pies. Esa es su voluntad. Que vayan a las naciones, que anuncien sus loores en las naciones, o en las costas, o en los otros países. Dice después, Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. ¿Usted entiende que en la primera parte no alzó la boca? ¿No alzó su voz? Le dijo, callaos, no digan. Y después dijo, ¿saben qué? Lo que oyeron aquí en el lugar secreto, llegó el momento. Párense en las azoteas y comiencen a gritarlo. ¿Usted entiende que el poderoso gigante quién es? Nosotros. La iglesia es el poderoso gigante. Porque la iglesia ahora es ¿usted se imagina cómo es ese gigante que es la iglesia en este momento? En este momento en el mundo hay millones de personas proclamando su nombre. La iglesia es un gigante. Lástima que el gigante esté un poco dormido y que sea un poco tonto y que esté un poco aquilosado y que esté quieto y que no entienda, porque el enemigo se ha encargado de cegar los ojos. Efesios capítulo 1. ¿Usted qué hizo? No, yo canté todo el día, viejo. Él no lo mandó a cantar, él lo mandó fue a proclamar su nombre. Lindo que cante, lindo, a mí me encanta también. Pero no nos mandó a eso. No, yo estuve todo el día alabando al Señor. No. La alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántas personas ha bautizado usted? Y ahí hablamos. Porque para cantar, dice, versículo 18, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, un poderoso gigante, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La iglesia, como poderoso gigante, está deshaciendo las obras del enemigo. Las puertas del Hades no resisten contra el ímpetu de la iglesia. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es ¿qué?
su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Usted entiende que somos poderoso gigante? Somos su cuerpo. Lea Efesios, ahí más dice, es el otro versículo, se me pierde. Mire 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es el poderoso gigante. Y es el poderoso gigante que ya no está, no, ahora está ¿qué? Gritando, con dolores de parto, dice la Biblia, como la mujer que está dando a luz a los hijos, porque así es la iglesia, está pariendo a los hijos espirituales, y por eso es con dolor, pero con voces de júbilo también. No puedo utilizar una imagen, Dios, más hermosa. No sé si usted ha visto alguna vez a una mujer pariendo. ¡Ah! Y cuando sale el bebé, se olvida inmediatamente todo el dolor. Ay, mi bebé, toma teta. Cada hijo. Por eso Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso la iglesia es la madre de los vivientes. Por eso los gritos de parto son más de la que no era Israel, de la desolada. ¿Entiende que es un... Ahora la iglesia grita. Ahora la iglesia anda como poderoso gigante. Dice, convertiré en soledad montes, collados, haré secar toda hierba, los ríos tornaré en islas, secaré los estanques, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas que en luz y lo escabroso en llanuras, estas cosas les haré y no los desampararé. Él es la luz del mundo. Él es nuestra guía, Él es nuestro pastor, Él es a quien seguimos, Él es el que nos dirige. Su espíritu nos pastorea ahora. ¿Entiende por qué no tenemos excusa? ¿Entiende por qué no tenemos excusa? Es que a mí nunca me dieron oportunidad para hacer mi ministerio. Si tuviera un bate espiritual, le pegaba su batazo en el hocico. No sea mentiroso, hermano, es por su mediocridad, usted no quiso hacer, porque nadie nos puede detener. Si nosotros nos arrodillamos ante Él, nadie nos va a detener, porque Él es el que quiere, Él es el que estableció el camino y Él es el que provee, no son los hombres. Él es el que hace. No, yo estaba viendo en internet, me puse a llorar. Yo no sé si ya las canas me están volviendo muy sentimental. Unas señoras como de 70, 80 años, haciendo un estudiecito en su casa, yo lo publiqué por Facebook, para transmitir desde un celular, colocando unos libritos y unas vainas, o sea, con las uñas, no porque sean manicuristas, sino, o sea, con dificultad estableciendo su estudio, su estudiecito de transmisión. No, necesitamos una cámara con subóptico 20x50 en donde le veamos hasta los huecos a la luna y necesitamos un sistema de sonido ultra y entonces una lámpara y necesitamos unos... No, estas mujeres... Yo lloraba viendo este par de viejillas rucas ahí haciendo el ministerio, cómo las amaba. Cómo las amaba, me seducían, me enamoraron absolutamente. Pero usted no puede. Pero usted no lo hace. Pero usted no quiere. Pero usted saca excusas. Pero los hombres no le han dejado hacer su ministerio porque usted es un burro seguidor de Juan el Bautista y terminará como una secta
perdida y olvidada en el tiempo. Hasta el siglo segundo estuvieron los bautistas fregando. Creo que quedaron algunos por Medio Oriente y los mataron los de Lisi. Es una tristeza, hermano. Entonces viene la tercera parte. Dice, sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad y ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Se acuerda lo que le hablé de la polisemia? Que hay muchos significados. En primer lugar, dice, ¿quién es sordo como mi ciego? Porque acuérdese, Él se hizo como uno de nosotros. Por eso nosotros no tenemos excusa. Él se hizo como uno de nosotros. Limitado como los hombres, ciego como los hombres, sordo como los hombres. Pero Él se abrió al Espíritu para dejar que el Espíritu del Padre obrara en Él. El Espíritu de Dios está sobre mí, por eso me ha ungido para dar. Es por el Espíritu Santo. Por eso Él dijo, ¿sabe qué? No se excusen porque son seres humanos. Yo, que soy ser humano, que me hice como un hombre, que tomé forma de siervo, he hecho la obra. ¿Sabe qué? Si ustedes quieren, obras mayores harán porque yo voy al Padre y les voy a enviar el Espíritu Santo. Entiende que no tenemos excusa. Porque Él se hizo sordo y ciego. Se hizo como uno de nosotros. Pero también en su polisemia le está hablando al pueblo de Israel. Pero también en su polisemia le está hablando a la iglesia en general. El pueblo de Israel, tome el ejemplo, hermano. No, el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Sí, pero si el elegido no quiere, chao viejo. Entonces chao la esposa y ahora venga la nueva mujer, que es la iglesia. Lea Gálatas. A ver si estoy diciendo mentiras. Más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Una multitud que nadie va a contar. Pero también la iglesia va a repetir la historia. Va a la iglesia o ya está en apostasía. La iglesia dejó de hacer lo que tenía que hacer. Se volvieron ciegos, se volvieron sordos. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Aquí empieza a hablar ahora de Israel. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Por eso ellos dicen, no, el siervo no es el Mesías, el siervo es Israel. Pues se fregaron como siervo. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo. No hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. ¿Sabe cómo se llama el sermón de hoy? No sea más despojado y saqueado. No lo sea más, viejo. Porque el vino fue para eso. Para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, para colocar en nuestra boca un cántico nuevo, para darnos apertura de cárcel, para darnos sentido en la vida, para mandarnos a anunciar sus obras. El Espíritu ahora está sobre nosotros. No vino a apagar el pábilo que humea, ni a arrancar la caña cascada. Vino a buscar la oveja perdida y a hacerla ahora su sacrificio vivo para Él, olor fragante. No sea más ciego, no sea más tonto, no se vuelva atrás, hermano. Después de haber conocido, mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Tuvieron al Mesías delante de sus ojos y no lo vieron por su necedad, no porque no vieran, sino porque decidieron ser tontos. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá a escuchar al respecto? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. No, la salvación no se pierde. Mire conmigo 2 de Pedro capítulo 2. Y lea por favor atentamente, no según la doctrina, sino según la palabra. Es que yo no creo que la salvación se pierda porque a mí me enseñaron que... No.
no le haga caso a los teólogos. Están ciegos, están sordos, son perros mudos que ladran y no avisan. Así lo dice el profeta. Me gustan las groserías de la Biblia porque me libra a mí. Dice, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿eran salvos o no eran salvos? Y enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No podemos volvernos atrás, hermanos. No podemos. Escuchemos la advertencia del Señor. Hagamos su propósito, cumplamos su voluntad, vivamos para Él, démosle sacrificio. Miren lo que decía el Salmo. ¿Acaso es que por tener una religión yo me voy a...? No, yo no necesito religión, yo no me complazco en esos sacrificios. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Obra en nosotros, permítenos experimentar toda la potencia de tu Espíritu. Que sea tu Espíritu lavándonos, limpiándonos, rescatándonos, ungiéndonos los ojos con colirio, Señor. Vistiéndonos con las vestiduras blancas, comprando nosotros oro refinado en ti, Señor. Tú quieres, tú estás a la puerta llamándonos. Para que abramos la puerta, para que te dejemos entrar, para que podamos comer contigo y tú con nosotros. Obra Jesús. Mientras cantamos estas alabanzas, díganle al Señor con su corazón. Permita que Él obre ahora mismo en el nombre de Jesús.